esta es nuestra red del proveedor. Hay esa empresa que tiene 3 agencias, que están bueno, hay un router que está conectado a los servidores, que es el router de la matriz, ¿ya? Ahí está el router de la matriz. Luego hay un router de la agencia 1, de la agencia 2. Están puestas unas direcciones. Como es un servicio de capa 2, porque es un switch, ¿no? Todas las interfaces de 0.1 de los routers van a estar dentro de la misma red, en este caso de la red 210.10.0, ¿no? Entonces aquí yo le puse la 5, acá le puse la 6 y acá le puse la 7. Si fuera una red enrutada, deberíamos ir viendo si es que ahí se configura el protocolo de enrutamiento y ese tipo de cosas. Ahora eso no me interesa realmente. Lo único que sí necesitamos es que este router esté llegando a las redes correspondientes de los clientes en cada una de las agencias. En este caso a la red 192.168.20.0, por este lado a la 10.10.20.0, que serían las redes de los clientes, y lo que hicimos en la mañana fue crear rutas estáticas, sin ningún problema. Se podría crear OSPF o levantar algún protocolo de enrutamiento, pero vamos a hacer bastante simple porque como digo, realmente no hay nada. En esa parte de enrutamiento es solamente lo básico, ¿no? Y ahí está la configuración. Yo le configuré las direcciones y están creadas las rutas. Vean, ahí está creada la ruta para llegar a la 192.168.20.0 y a la 10.10.20.0, que sería, este router debería llegar acá y debería llegar acá. Entonces están creadas las rutas estáticas, nada más. Por el escenario, ¿no? Vuelvo y repito, esto puede ser cualquier cosa. Entonces solamente es enrutamiento. Entonces le voy a copiar y le voy a cargar aquí. Okay. Entonces le voy a copiar aquí la configuración inicial. Ahí está. Lo mismo de la agencia 1 y lo mismo de la agencia 2. Y voy a configurar los parámetros básicos de la agencia 1. Y ya regresamos para hacer la configuración de la VPN. ¿Está? Igualito, ¿no? Configuré las direcciones y levanté unas 2 rutas estáticas. El router de la agencia 1 debería llegar a la red de los servidores, en este caso del servidor, y a la red del cliente, ¿no? El cliente 2 está en la agencia 2, nada más. Eso es lo que está aquí. Listo, me voy aquí a la agencia 1. Ya. Y en la agencia 3 exactamente lo mismo. Perdón, en la agencia 2. Igualito. Ahí está. La agencia 2 debe llegar a la red de los servidores y a la red de la agencia 1. Nada más. Entonces me voy aquí a la agencia 2. Y ahí le copio. Ya, listo, nada más. Y déjenme ver si es que creo que ya le configuré de mañana estos equipos. Tenían una dirección de ipconfig 172 y 20.20.50 está ahí. Cualquier dirección dentro de la red. Y a los clientes, a este cliente creo que le puse la 192.168.20.50. Veamos. Están configurados nada más. Veamos un ipconfig TH0 y ahí está la 192.168.25. nada más. Entonces de aquí voy a hacer un ping a esa dirección 192.168.20.50 y está pasando el tráfico. De hecho, si aquí capturo, voy a ir viendo ICMP. Bueno, y la idea es asegurar ese tráfico, o sea que cuando implemente la VPN ya no se vea el tráfico de ICMP. Ahí está el ICMP. Esto ahorita está pasando. Ya, le voy a cortar a esto bien.
Y aquí desde mi cliente le voy a cargar la página web del otro lado, del servidor, ¿no? Pues que hay una página web. Entonces aquí sería 172, 20, 20, 50. Y ahí está, se cargó la página. Y veamos aquí si es que tengo tráfico de HTTP. No, eso pasa porque esto está en el caché. No hay HTTP. Entonces eliminemos lo que está en el caché. Vamos a poner aquí en el privacidad. Le voy a borrarlo del caché. Aquí hay que borrarlo. Borrar la data. Borrar todo. Y aquí le decimos que no guarde el historial. Y ahora sí, 172, 20, 20, 50. Ya. Y ahí se debe haber pasado por aquí. Ahí está, vean, el tráfico HTTP. Sí. Y lo mismo, ¿no? El tráfico TCP. Que debe haber hecho, porque recuerden que HTTP se transporta en TCP. Ahí está en TCP. Ya. Entonces, esto es lo que queremos evitar. ¿Sí? Queremos evitar que la pila de protocolos se vea, que los paquetes se puedan estar visualizando. Pues, ¿cómo vamos a hacer eso? Para eso vamos a implementar las VPNs. Entonces voy a cerrar esto. Y entonces voy a configurar. Primero voy a configurar, bueno, en los tres routers vamos a configurar, ¿no? Voy a crear. Algo que hay que comentar es que IPsec es una tecnología de túneles punto a punto. O sea que en este caso debo crear un túnel de la matriz a la agencia 1 y debo crear otro túnel de la matriz a la agencia 2. Entonces ya vamos a ver cómo es que hago esta diferenciación de los túneles. Para eso se crean algo llamado los transport set. Ya vamos a ver la configuración de eso. Entonces vamos aquí a la matriz. En la matriz vamos a crear una política de seguridad. Esto está en el material. Yo copié en la mañana eso del material que estoy diciendo ahí. Y hay que definir básicamente estas 5 cosas, ¿no? ¿Qué mecanismo de encriptación voy a utilizar? Voy a hacer la práctica con triple DES. Se podría utilizar DES o se podría utilizar AES, lo que ustedes quieran. El hash va a ser MD5. El mecanismo de autenticación va a ser el pre-share key. Voy a usar el grupo número 2 de Diffie-Hellman, que la teoría dice que ahora no es tan robusto y ya en la práctica podríamos utilizar cualquier otro grupo de Diffie-Hellman, ¿ya? Entonces, y el tiempo de vida, ¿cuánto tiempo va a estar activa la negociación de los parámetros? Esto significa un día, 24 horas, en segundos nada más está. O sea que después de las 24 horas va a tener que volver a negociar los parámetros con el otro lado. Y hay una vez que negocie, otra vez este túnel queda activo otras 24 horas. Pasan las 24 horas y vuelve a hacer nuevamente la negociación. De hecho, el tiempo máximo es 24 horas. No hay como, al menos en estos equipos, no hay como configurar más de 24 horas. ¿Ya? Ahora, yo podría crear una política para la conexión hacia la agencia 1 y otra política para la conexión hacia la agencia 2. Entonces, podría crear, no sé, ¿qué se me ocurre? Y digamos que esto va a ser DES. Y aquí el grupo de Diffie-Hellman, esto no sé, 5 era, no, 1, 2, 5. Ya está, el grupo de Diffie-Hellman 5. Entonces, cuando configure el túnel desde la agencia 1 con la matriz, debe hacer match con sus parámetros. Y cuando configure la agencia 2 con la matriz, debe hacer match con los parámetros. Entonces ya depende de cómo se lo quiera hacer, ¿ya? O se puede crear una sola política que se va a utilizar para todas las VPNs. Y allá depende cómo lo quieran hacer. Entonces vean aquí, en este yo tengo como algoritmo de encriptación triple DES. Y de hecho acá le puedo usar ya no MD5 sino SHA, que sería el otro algoritmo de integridad. Y aquí tengo una segunda política. La primera política se aplica para el un peer y la segunda política se aplica al otro peer, como ustedes quieran estudiar. Ahí ya depende de lo que quieran hacer. Ahora vamos a hacer, como siempre, ¿no? Yo hago lo fácil, se hace lo difícil. Yo voy a aplicar una sola política. ¿Ya? Una política para todas las VPNs. En este caso vamos a crear, ¿cuántas VPNs? 3, ¿no? Matriz a la agencia 1, matriz a la agencia 2
de agencia 2 a la agencia 1. Entonces voy a crear en el escenario 3 VPNs. ¿Ya? Y esas 3 VPNs se van a configurar utilizando esta misma política de seguridad, que tiene como algoritmo de encriptación triple D, como algoritmo de hashing MD5, el mecanismo de autenticación pre-share key, el número de Diffie-Hellman o el grupo de Diffie-Hellman, el 2, y el tiempo de la negociación, 24 horas. Ahí está. ¿Ya? Entonces, primerito eso. Entonces, voy a copiar esto. Le voy a copiar y lo voy a ir pegando aquí en los equipos. Entonces, me voy aquí a la matriz. Igual. Ahí está. Creada mi política de seguridad. Me voy a la agencia 1, igualita la misma política de seguridad. Y me voy a la agencia 2 y la misma política de seguridad. Acuérdense que esto es lo que nosotros, o en la teoría habla de la asociación de seguridad, la SA, donde se define, esto es para cuando se intercambie utilizando Diffie-Hellman del grupo 2. De hecho, veamos de cuántos bits es. Entonces, Crypto, ISAC, MP, Polis 1 y Group. Veamos, ahí deben estar. Y ahí están todos los grupos, vean. El grupo 1 es un algoritmo de 768 bits. El 2 que estamos utilizando es de 1024 y el 5 es de 1536. Acuérdense que la matemática de estos números de Diffie-Hellman no es tan robusta. Por eso es que se recomienda utilizar la 14, 15, 16 y 19 por el un lado, o la 20, 21 y 24 por el otro lado. ¿Ya? Cualquiera de las opciones. Pero recuerden que eso es más procesamiento al equipo, ¿no? Obviamente más procesamiento al equipo. Lo hacemos muy robusto, pero también necesitamos de una buena capacidad de procesamiento y una buena cantidad de memoria RAM, para que no nos creemos un cuello de botella, ¿no? o que no notemos que la red se puso lenta. ¿Ya? Primero eso. Lo segundo es definir la clave privada de cada uno de los equipos, que debe ser la misma. Y con esa clave privada se construye la clave pública, que será la que va a ir variando, ¿no? Entonces, lo que hago es esto. Este es el comando que voy a utilizar. Voy a definir esta clave. Puede ser la clave que ustedes quieran. Ya, yo le puse Spoge 2023 @. Y en el address, aquí está la dirección del nodo con el que se va a configurar. En este caso, el punto 6 es el de la agencia 1 y el punto 7 es el de la agencia 2. Ya, entonces voy a crear. Y si hubiera otra, no sé, si hubiera una agencia 3, habría que ir poniendo la dirección de la agencia 3. Y así sustantivamente, ¿no? Entonces ya saben, yo hago para 2, te hacen para... ¿Cuántos quieren hacer una prueba? Para 3. Ya van para 3. Verán que ya para 2 funciona. Ya para 3 lo mismo. Entonces esto configuro ¿dónde? En la matriz. Porque acuérdense que el 6 y el 7 son... El 6 es la agencia 1 y el 7 es la agencia 2. Ahí está. Entonces voy a la matriz y ahí está. ¿Ya? En la agencia 1 veamos cuál es en la agencia 1 cuáles son los peers. En la agencia 1 el peer es el 5, que es el equipo de la matriz, y el 7, que es el equipo de la agencia 2. Y la clave tiene que ser la misma, obviamente, ¿no? Entonces, pero eso para una política, y si tuviéramos dos políticas, ¿fuera la misma clave? No, la clave no tiene nada que ver con la política. Tú podrías crear Spoge 2023 para el servidor y TL 2023 para la agencia 2. Lo importante es que en el túnel la clave sea la misma, ¿no? Porque si acá le pones Spoge y acá le pones TL, no hace match y se cae el túnel. O sea, tiene que ser la misma. Pero lo que sí podríamos hacer, bueno, la pregunta es que cuando la matriz cree la VPN con agencia, tengo la clave número 1 y con la agencia 1. Y cuando la matriz cree la VPN con agencia 2, tenga otra contraseña. Eso sí, se puede hacer sin ningún problema. ¿Ya? Solamente que aquí para evitar la fatiga nada más, puesto lo mismo. Y en la práctica, obviamente, pongan una clave de, no sé, 30 caracteres, ¿no? Una secuencia de números. Claro, mientras más robusta sea la clave, mejor. ¿Ya? Como no es que van a estar escribiendo cada rato la contraseña, una vez que tengan creada la contraseña la primera vez, esta es la clave privada que estamos creando, y con esta clave privada se genera una clave pública, que es la que se va a compartir y la que se va a enviar al otro lado para la desencriptación de la información. ¿Ya? Pues aquí estábamos, esto es en la agencia 1. Me voy aquí en la agencia 1. Ahí está. Obviamente que debería estar desde la agencia 1 haciendo ping al 210.15 y al 210.17, ¿no? Solamente por probar, ¿no? 210.15, ahí está.
y 217. Por eso es de enrutamiento, acordarse de eso. Ya debe estar. Y ahora de enrutamiento ya no les voy a hablar nada, eso ya se supone que ya saben enrutamiento. Entonces hay que enrutar, debe haber alcanzabilidad. Y de hecho ya vimos aquí que había alcanzabilidad desde los servidores. El servidor está llegando a la 192, 168, 20, 50 y también debe estar llegando al otro que era la 10, 10, 20, 50. 10, 10, 20, 50. Ahí está. O sea que desde el servidor estoy pasando tráfico al cliente 1 y al cliente 2. Tengo alcanzabilidad. Vamos a la agencia 2. En la agencia 2 igualito voy a definir los peers, ¿no? Los peers es exactamente lo mismo. He puesto la misma clave para que pueda hacer match, si no. Y dependiendo de cómo genere el túnel, ahí iría cambiando las contraseñas. Y lo que cambia son los peers. La agencia 2 se conecta con el servidor, que está en el 210.15, y con la agencia 1, que es la 210.16. ¿Ya? Entonces, ahí están los dos peers. Bueno, la agencia 2. Ya, listo. Entonces, están hechas las dos primeras configuraciones, son 5 configuraciones más. Primero hemos creado la política y segundo hemos definido cuál es el PIB. Lo tercero es crear unos access lists que se llaman crypto ACLs, que lo que hacen es definir cuál va a ser el tráfico interesante. Entonces, para el router, ¿cuál va a ser el tráfico interesante? Cuando el servidor se quiera comunicar con el cliente 1 y cuando el servidor se quiera comunicar con el cliente 2, obviamente. Ya, entonces vamos a generar, y ahí están generados ahí están generados los dos access lists, ahí están. Un access list que le he llamado VPN matriz a la agencia 1, donde la dirección de origen es desde la 172.20.20.0 hasta la 192.168.20.0. ¿Sí? Estoy diciendo permita tráfico, no más que permita, considera tráfico interesante cuando la red del servidor se comunique con la red del cliente 1. Y otro access list que se va a llamar VPN matriz agencia 2, ustedes ponen el nombre que ustedes quieran, eso no es importante. Cuando la red del servidor se comunique en cambio con la red de la agencia 1, que en este caso sería la 10.10.20.0. ¿Ya? Y lo mismo deberíamos hacer al otro lado. La agencia 1 hacia la red de los servidores y la red de la agencia 1 hacia la red de la agencia 2. Y desde la agencia 2 deberíamos crear otros dos access lists. La agencia 2 hacia la red de los servidores y la agencia 2 hacia la red de la agencia 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno,